Hola a todos, el día de hoy les traigo un video sobre cómo grabar una voz de manera profesional. Esto te va a servir si eres locutor, si eres cantante, si eres productor musical o si grabas podcast y quieres tener una mejor calidad en las grabaciones que estás haciendo. Vamos a ver un paso a paso de la cadena y vamos a mirar qué tips podemos utilizar para mejorar nuestra captura de voz. Lo primero sería definir con qué tipo de micrófono estás grabando tu voz. Los micrófonos más usuales para grabar voces son o dinámicos o condensador, como este que tengo aquí, que es un AKG 414. Personalmente prefiero los micrófonos de condensador para grabar voces porque son más sensibles a los detalles pequeños como el aire o los ronquidos y esas cosas mínimas que a veces uno quiere resaltar en una locución o en una voz cantada. Sin embargo, los micrófonos dinámicos también son ampliamente utilizados en vivo o por ejemplo para grabar locuciones o podcasts que se hacen en directo, y en este caso es totalmente válido. Es importante tener en cuenta que los micrófonos dinámicos van a tener menor respuesta en frecuencias altas comparado con un micrófono de condensador e igualmente van a requerir mayor ganancia. Sin embargo, esto no imposibilita que los utilicemos y que nos puedan aportar un buen resultado. Ahora pasaremos a hablar de la ubicación con respecto al micrófono y algunos tips que podemos tener en cuenta para mejorar la acústica del entorno en el que grabamos y así tener una mejor captura. Así que acompáñenme. Lo primero sería definir la distancia con respecto al micrófono. Yo les recomiendo mantener una distancia de unos 15 o 20 centímetros y tener presente el efecto de proximidad. Este efecto consiste en que entre más me acerque yo a un micrófono cardioide, más va a aumentar el contenido de frecuencias bajas y entre más me aleje va a sonar la voz mucho más delgada. Entonces esto me lleva a lo siguiente y es a que procuremos mantener la misma distancia siempre con respecto al micrófono. Muchos cantantes o personas que graban locuciones me preguntan que si deben alejarse, por ejemplo, cuando hablan duro o si deben acercarse cuando hablen pasito y mi respuesta siempre es la misma. Hay que procurar mantener la misma distancia para que el tono no se vea tan afectado por esos cambios que se pueden producir por el efecto de proximidad. Si es necesario y vas a hablar una parte que es muy alta o muy fuerte, yo te sugiero que cuadres con el ingeniero para que él ajuste la ganancia de tal forma que esa parte fuerte no distorsione, pero que no haya necesidad de que tú estés haciendo este tipo de movimientos porque va a cambiar drásticamente el sonido. Lo otro importante es utilizar siempre un pop filter como este que tengo aquí, que tiene la función de evitar que el micrófono capture esos golpeteos que se producen cuando pronunciamos consonantes fuertes como la P o la T. Si yo no utilizara este antipop en el momento en el que yo lo quito y empiezo a pronunciar palabras con P, ustedes pueden notar cómo se exageran. Mientras que si yo lo pongo y empiezo a seguir pronunciando palabras con P, en este momento ya no es tan exagerado el efecto. Así que es un dispositivo muy importante para las grabaciones de voz. Por último, mi recomendación es que estén grabando en un espacio que tenga buen tratamiento acústico en general, pero además que el tratamiento acústico esté en la parte posterior del micrófono. Los micrófonos que graban voz son cardioides y si quieren saber más de esto pueden referirse al video que está sobre los patrones polares, pero eso representa que este micrófono está capturando principalmente por el frente. Por detrás no captura y hemos visto esos dispositivos que se ponen alrededor del micrófono que sí absorben un poco de frecuencias, pero si están puestos atrás realmente no están haciendo mucho porque donde el micrófono más va a capturar el ambiente del cuarto va a ser por esta parte. Entonces es súper importante que tengamos un tratamiento acústico justamente detrás de nosotros para que las reflexiones de la pared no sean capturadas por el micrófono. Igualmente es importante que haya tratamiento acústico en el techo, como les muestro en esta imagen de mi estudio, donde ustedes pueden ver que en el techo también tengo unos paneles. A veces se piensa que un tratamiento acústico bueno vale mucho dinero y realmente ustedes pueden encontrar muchos videos en YouTube donde se habla de tratamientos acústicos que ustedes mismos pueden hacer con pocos recursos y que sean efectivos. Si no tienen tratamiento acústico y necesitan una solución rápida, les recomiendo incluso utilizar unas cobijas gruesas que pueden poner arriba de ustedes y atrás. De esta forma van a cubrir la mayor parte por donde se pueden filtrar frecuencias del cuarto. Pero siempre es recomendable y si se están dedicando a esto de manera constante, a tratar el estudio de forma correcta. Si llegaste hasta aquí es porque te gusta el contenido, así que quiero invitarte amablemente a que le des like, a que te suscribas y a que actives la campanita. Ahora vamos a mirar cómo configurar correctamente la ganancia y qué otras opciones nos ofrecen las interfaces para poder ajustar nuestro micrófono en la grabación. Es importante que si es un micrófono de condensador activemos la alimentación fantasma de 48 voltios. Todos los micrófonos de condensador por su manera de funcionar tienen unas plaquetas que necesitan ser alimentadas con esta corriente para el correcto funcionamiento. Si están trabajando con un micrófono dinámico no necesitan activar este Phantom Power porque no va a hacer ninguna función y si es
un micrófono de cinta, muchísimo menos, y mucho cuidado porque se lo pueden tirar. Entonces este Phantom Power únicamente funciona para micrófonos de condensador. Luego, yo lo que haría sería decirle a la persona que está hablando o al locutor, o si yo estoy cantando, que hable, y comenzaría a ajustar la ganancia. Para ajustar la ganancia es necesario que vayamos a nuestro programa de grabación y nos cercioremos que la medición esté en Pre-Fader. Aquí en Logic Pro se hace con este botoncito, que si no lo encuentran lo pueden sacar en los ajustes personalizados, y si ustedes notan, inmediatamente la posición del fader cambia con respecto al medidor. ¿Qué significa Pre-Fader? Si yo bajo el nivel de mi fader, puedo ver que el medidor me sigue mostrando el nivel actual de mi voz sin importar la ubicación en la que yo tenga este fader. Sin embargo, si yo pongo el medidor en post-fader, el nivel que me está mostrando este testigo sí va a depender de la posición del fader. Y esto me puede llevar a errores, como por ejemplo tener el fader acá abajo y creer que la señal no está entrando lo suficientemente duro, entonces yo voy a ir y a subirle más ganancia y puedo correr con el riesgo de distorsionar el preamplificador simplemente por no tener la precaución de estar mirando el nivel real de la señal. Así que es lo primero, tengamos siempre nuestro medidor en nuestro programa en modo pre-fader. Para ajustar la ganancia es necesario pedirle a la persona que va a grabar que hable o cante lo más duro posible que vaya a hacer en su interpretación, de tal forma que nosotros podamos ajustar a un nivel óptimo en el cual no tengamos distorsión. Por ejemplo, en este caso ustedes ven que yo estoy hablando al micrófono y mis niveles más o menos están llegando a unos -15, -12, pero yo no estoy hablando lo más duro posible. Entonces yo ya sé que en mi interfaz el nivel óptimo es 25 y en ese caso tengo un buen rango dinámico para poder hablar o cantar más duro y mi señal no va a distorsionar. Entonces les sugiero que máximo lleguen a un nivel de -10 o -8 decibeles nivel pico, para que de esa forma cuando vayan a grabar se cercioren de que la señal no vaya a distorsionar. Vamos a ver qué otras opciones nos ofrecen los preamplificadores o las interfaces. Por ejemplo, en este caso tenemos este símbolo de aquí que representa un High Pass Filter. En este caso está en 75 Hz y lo que hace es cortar todo lo que haya debajo de 75 Hz. En esta zona se encuentran, por ejemplo, ruidos como el ruido del fondo de la ciudad, los hums, inclusive ruidos de un golpeteo que uno le pueda dar al micrófono. Entonces podríamos llegar a utilizar este High Pass Filter para quitar todos esos ruidos indeseados, porque realmente una voz masculina podría empezar desde los 80 Hz hacia arriba y una voz femenina inclusive más arriba de los 80 Hz. Entonces no necesitamos para grabar una voz información debajo de estas frecuencias. Sin embargo, en este momento no lo tengo activo porque mi micrófono, el AKG414, tiene un High Pass Filter incluido y yo ya lo activé en él para remover esos ruidos indeseados y controlar un poco el efecto de proximidad. Entonces es importante que te fijes si tu micrófono tiene la opción de un filtro que corte los bajos. Se puede ver siempre este símbolo y va a representar lo mismo. Simplemente tienes que ver el manual para saber en qué frecuencia exacta se están cortando los bajos. Igualmente tenemos aquí este símbolo que es como una O con una flecha en la mitad, que es un inversor de la polaridad, que lo que nos va a hacer es invertir la fase del audio que estamos grabando. Como ustedes pueden ver en la imagen que les estoy mostrando, una onda de sonido siempre de forma natural arranca hacia la cresta, sube y luego baja hacia el valle, que es la parte negativa. Al invertir la polaridad, lo que estamos haciendo es invirtiendo esa fase y que primero empiece el valle y luego vaya a la cresta. Esto es muy útil para situaciones donde, por ejemplo, se esté grabando un instrumento con varios micrófonos para revisar la relación de fase entre los diferentes micrófonos y ver que no hayan cancelaciones. Sin embargo, en el caso de una voz no es necesario modificarlo y mi sugerencia es que lo dejen así tal cual está y no lo activen, porque si ustedes lo activan lo que están haciendo es invirtiendo la polaridad de su voz. Si ustedes tienen la polaridad de la voz invertida, seguramente no lo van a notar mucho cuando la voz esté en solo. Sin embargo, al sumarla a otros instrumentos o a una pista, es probable que empiecen a haber cancelaciones porque la fase de la voz va a estar en completa oposición a lo que está sonando en los otros instrumentos. Entonces, mi sugerencia es que dejen este botón de inversor de fase o de polaridad tal cual como viene desactivado. Por último tenemos el pad. El pad es un circuito eléctrico que lo que hace es atenuar la señal para que llegue con menos intensidad a el preamplificador. Esto puede ser necesario cuando estemos grabando fuentes que suenen muy duro como un redoblante o un bombo, en cuyo caso a veces uno pone el micrófono y tiene la ganancia totalmente abajo y aún aparece el nivel de señal muy alto o incluso distorsionando. En ese caso activaríamos el pad. En el caso de esta interfaz, el pad atenúa la señal 20 decibeles. Quiere decir que al yo activarlo, si mi señal estaba distorsionando,
ahora va a estar a un nivel más controlado. Sin embargo, para una voz no va a ser necesario utilizar un pad porque una voz nunca va a llegar a saturar un micrófono a menos de que sea un volumen excesivamente duro. Entonces mi sugerencia es que dejemos el pad desactivado y manejemos los niveles de ganancia tal como les expliqué hace un momento. También existe la posibilidad de que grabes tu voz con algún procesamiento externo como lo puede ser un compresor. En el caso de esta interfaz, como algunas otras que están en el mercado, podemos grabar con plugins. Sin embargo, yo en este momento solo lo estoy usando como monitoreo y para la grabación del video, pero podría activarlo aquí y que mi señal quede grabada. O igualmente podríamos utilizar un procesador externo como un compresor que utilicemos para grabar la señal y que nuestra señal ya quede comprimida. Sin embargo, en este caso yo les sugiero ser muy rigurosos. Si se graban ustedes mismos y no tienen una ayuda, que mejor lo usen de forma conservadora para que no vaya a quedar demasiado comprimido, porque tratar la compresión una vez está hecha es muy complicado. Y es muy feo tener una voz que está demasiado comprimida y demasiado estallada y que después no tenemos rango para procesarla. Así que mi invitación es que si van a usar algún tipo de procesamiento previo a la grabación, lo utilicen con sutileza y que después, cuando graben, tengan un mayor rango de edición y puedan hacer un mejor trabajo de postproducción. Y hasta aquí va esta primera parte sobre la preparación para grabar una voz de forma profesional. En un siguiente video les voy a mostrar cómo quedó mi voz grabada y de qué manera podemos procesarla o qué procesos podemos aplicar para que quede aún mejor ese resultado y estemos completamente satisfechos. Los invito a darle like, a compartir y a que estén pendientes de los próximos videos del canal. Si quieres saber más sobre el funcionamiento de los micrófonos y sus particularidades, te invito a ver mi playlist de micrófonos.